Tiende la luz cuando uno llega, produce un efecto extraordinario, me imagino. Bueno, el día pasado creo yo que herí mortalmente, o si no mortalmente, muy gravemente, de aburrimiento a una parte considerable de los oyentes, pero es que los epistemólogos, los que se dedican a la epistemología de la ciencia, nos obligan a, no digo yo que perder el tiempo, pero a emplear el tiempo en demostrar lo que por otra parte todo el mundo de alguna manera ya sabe. Weisskranz, un neurobiólogo de Oxford, contaba a un amigo mío, yo no lo conozco personalmente, pero contaba a un amigo mío que es profesor de Oxford también, que los filósofos analíticos de Oxford le solían invitar a sus reuniones epistemológicas, y en cuanto abría la boca el buen neurofisiólogo, le decían: "What do you mean by that?" ¿Qué entiende usted por esto? ¿Cómo define usted esto? Y la impresión que sacaba al final de la conversación es que no sabía evidentemente lo que decía de ninguna manera, y por lo tanto lo que había decidido era seguir haciendo lo que estaba haciendo sin hacer demasiado caso de todas las profundas, por otra parte, preguntas de los epistemólogos. En esencia, recordarán ustedes que lo que hemos venido diciendo, lo que en definitiva demostramos el otro día, es que la tesis objetivista no consistía tanto, objetivista mantenida por los conductistas, no consistía tanto en negar la existencia de la conciencia como órgano de conocimiento, órgano común a los científicos naturales y a la psicología, al científico psicólogo, sino en la posibilidad de que la conciencia se convirtiera en objeto. No negar la conciencia como órgano del conocimiento, porque todo conocimiento se hace de una manera u otra a través, por mediación de una conciencia, sino negar la posibilidad y la conveniencia de que la conciencia se convirtiera en objeto de conocimiento, pasara de ser órgano de conocimiento a objeto de conocimiento. Este desdoblamiento de la conciencia sobre sí misma les parecía inviable, impracticable y a la vez improcedente. Creo yo que el día pasado más o menos quedó demostrado que era practicable y en realidad no hay, creo yo, realmente ninguna resistencia en casi ningún ámbito, círculo psicológico que yo conozca, a admitir la posibilidad y la practicabilidad de la introspección, incluso la posibilidad de convertir en alguna manera la conciencia en una variable ajustable a los requisitos de verificabilidad intersubjetiva de distintas personas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso quedó más o menos demostrado el día anterior, por lo menos así lo entiendo, y no es cuestión de volver a darle más vueltas. La segunda pregunta consistía, recordarán ustedes, en decir si, en definitiva, aunque la introspección sea posible, vale para algo. Si el momento verificativo último, decía el profesor Hierro, no sé si está aquí hoy, pero el otro día decía, si el momento verificativo último, en definitiva, de la psicología es la observación exterior, ¿qué ganaríamos con introducir en la psicología un lenguaje interior, un lenguaje introspectivo? Yo creo que, en fin, eso es lo que pretendo demostrar hoy. Se ganan bastantes cosas, pero por otra parte había otra pregunta. No solamente es que no se ganaría gran cosa, sino que a juicio y me da no sé qué mentarle, porque siempre lo mento en un sentido peyorativo, de Skinner, ocurriría que la conciencia, por ser un fenómeno colateral, sin ninguna función efectiva en la causación de la conducta, complicaría la introducción de la conciencia, complicaría extraordinariamente la investigación psicológica y, en definitiva, lo que haría sería extraviarla y alejarla de sus verdaderos objetivos. Esto me parece que era la objeción de uno de los colegas que habló en último lugar en la sesión anterior.
Por lo tanto, no se ganaría gran cosa con introducir un lenguaje introspectivo y, en cambio, sí correría el riesgo de perderse en extravíos y confusionismos muy, muy inconveniente. No sería deseable, por lo tanto, centrar la atención sobre un fenómeno colateral, irrelevante y, en definitiva, conducente a un extravío. Frente a esta postura, que yo, en fin, tengo que calificar, lo siento mucho, pero como propia de un empirismo muy estrecho, cada vez más abandonado por la ciencia psicológica, a mi modo de ver, y también de un materialismo mecanicista, cada vez también me parece a mí más lejano de los protagonistas del materialismo actual. Frente a esta postura, repito, yo mantendría la tesis, y voy a mantener la tesis, de que el objeto de la psicología, el comportamiento, como saben ustedes, incluye entre sus notas esenciales la conciencia. Conciencia que justamente tiene, por tener esa colateralidad, por ser colateral, como Skinner lamenta, constituye o desempeña una importantísima función biológica. O sea que no solamente es que la conciencia sea colateral en alguna manera no es una desventaja para la psicología, sino que justamente en ella, ese es el punto que voy a enfatizar en alguna manera luego, en ella consiste la posibilidad de que el cerebro reobre sobre sí mismo como totalidad. Justamente los puntos de vista no pueden ser más inversos. El lema, pues, que podría presidir la lección de hoy, que sería una cita de James, que en alguna manera la he dicho ya directa o indirectamente varias veces, ya me la han oído decir, y que reza más o menos así. Siendo la conciencia un producto de la evolución, resulta sumamente dudoso suponer que carezca de función biológica. Fue Johannes Miller, creo, quien acuñó aquel célebre dictum nemo psychologus nisi physiologus. No hay psicólogo no hay psicología si no hay fisiología. Sin llegar a querer reducir la psicología a fisiología, estoy totalmente de acuerdo en que una conciencia desgajada de sus condiciones biológicas es un fantasma al que la ciencia debe temer. Es decir, los fantasmas son temibles, precisamente porque no existen más que como fantasmas. Solo que aquí viene la cuestión. Una ciencia que no sea empirista y mecanicista no tiene por qué desgajar a la conciencia de sus condiciones de existencia y, consecuentemente, no tiene por qué temerla. La pregunta que yo les haría a ustedes, y que flota en el aire más o menos desde el principio de estas conferencias, y ella tratará de contestar en la última de ellas, es la siguiente. ¿Por qué la psicología conductista carece de lugar, la psicología conductista radical, entiéndase, carece de lugar en sus esquemas para alojar de una manera cómoda y fértil a la conciencia? Y en cambio otras psicologías, la Gestalt en el pasado, el psicoanálisis por su lado, y actualmente la psicología del materialismo dialéctico, han encontrado el modo de no prescindir de ella. Y hay una pregunta bastante interesante. La consideración del problema del origen biológico de la conciencia y de su función biológica puede ayudarnos en el día de hoy a dar un primer paso, creo yo, hacia la solución de esta enigmática cuestión. ¿Por qué es justamente un tipo de psicología la que no encuentra cómodo y teme a la conciencia, mientras que psicologías que deberían ser mucho más, y son mucho más profundamente materialistas, no solamente no tienen empacho en tratar, en estudiarla, sino que encuentran una profunda fertilidad en la ayuda del estudio de la conciencia? Vamos a dedicar, pues, como primer punto de la charla de esta tarde, unos minutos a hablar de los orígenes del psiquismo. Dirán ustedes, muy poco tiempo para tan largo origen. Claro está. La primera afirmación que quisiera que quedase clara y que va a presidir en definitiva esta y todas las charlas que he dado y que voy a dar es la siguiente. La mente humana, señores, no ha caído del cielo. Lo repito, la mente humana no ha caído del cielo. La conciencia del hombre no es una cualidad inmaterial que le sobrevenga de fuera, al menos en cuanto objeto de estudio científico. Yo no estoy hablando del alma como constructo metafísico o como realidad metafísica. Estoy hablando de la conciencia empírica como una realidad observable y tratable científicamente. Esta conciencia no es una cualidad inmaterial que le sobreviene al hombre de fuera por insuflación, cómoda insuflación en un momento determinado, y como las malas comedias por escotillón. Tirando de un aparato se introduce el personaje o el efecto que se quiere. No.
La conciencia, creo yo, que es absolutamente imposible de ser entendida, a menos que científicamente, entiendo, quiero decir, a menos que se la extraiga de la propia evolución intramundana de la realidad. A mí no me valen, así se explica todo, evidentemente, traer las cosas cuando conviene de fuera y decir, como Aristóteles, en el momento en que tuvo que enfrentarse. Eso tiene, en cambio, lo de Aristóteles tenía su sentido, en la manera en que lo hizo, pero en un momento determinado dice que, el nous poietikos, el intelecto agente, viene ciracen, por la puerta, entra de fuera. Podrá entrar o podrá salir, pero ni esa entrada ni esa salida son naturalmente estudiables por una psicología científica. La conciencia del hombre es una esencialísima nota de su comportamiento, un ingrediente intrínseco de su actividad, pero que está como prefigurada y precedida por la conciencia animal, de la que es una forma superior en una continuidad de originación con ella. El hecho de que haya una continuidad de originación no quiere decir que no haya saltos cualitativos, que lo originado tenga el mismo nivel funcional que el originante, ni muchísimo menos. Eso no está dicho en ninguna parte y eso es una absoluta estupidez. Biológicamente, filosóficamente, desde todos los puntos de vista. La originación no incluye una consideración horizontal. No se trata aquí de propiedades horizontales, sino de organizaciones verticales. Entonces hay una continuidad de originación sin la cual es absolutamente imposible dar razón de la aparición de la conciencia en el hombre, no se entiende absolutamente nada, y el hecho de que tenga una originación y una comunidad con la originación animal no quiere decir, naturalmente, que se quede a nivel animal. En el propio nivel animal hay muchísimas jerarquías de conciencias, tantas como jerarquías del sistema nervioso, de organización nerviosa, y por supuesto la del hombre añade una cualidad superior. Por lo pronto sería el lenguaje proposicional, el lenguaje de cultura, a la conciencia animal, a cualquier tipo de conciencia animal. Esto, hasta el más materialista de los biólogos que usted puedan imaginarse, me estoy refiriendo a Pavlov, no tiene duda ninguna de su profesión de fe materialista, lo ha señalado una y otra vez. El lenguaje representa un nivel de acción del cerebro cualitativamente distinto del nivel animal, se da exclusivamente en el hombre, aunque naturalmente tiene mucha comunidad de leyes, etcétera, con los estratos de los cuales es una evolución. La primera afirmación congruente o desarrollo corolario de la afirmación anterior, a saber, que la mente humana no ha caído del cielo, es la adopción de una posición emergentista. Yo aquí, para que no tengan ustedes que averiguarlo, por su cuenta declaro desde ahora que adopto una posición emergentista. Un monismo emergentista. No un monismo emergentista cerrado, abierto, pero un monismo emergentista. No creo que haya otra manera de dar razón de lo que aparece en los niveles superiores, sino es empezando desde los niveles inferiores. Otra cosa es lo que nos espera al final de esa evolución, al final de la emergencia. Pero desde luego yo parto desde este punto de vista. El primer paso, pues, para no hacer de la conciencia un fantasma, consiste en estipular sus condiciones de existencia, en este caso sus condiciones de originación, dentro, repito, de un monismo emergentista, abierto a la producción de lo nuevo, por supuesto, pero monismo y emergentista. Prescindiendo de momento, porque no es pertinente ahora, de si la conciencia representa o no representa una instancia superior del desarrollo de esa propiedad de reflejar que el materialismo dialéctico atribuye a toda la materia, no voy a meterme en esto, al menos en estos momentos. Lo que sí cabe afirmar fundadamente, creo yo, es que la conciencia emerge como una propiedad dentro del proceso general de reflexión o de repliegue de la materia sobre sí misma, que es el que preside la cosmogénesis, o por lo menos la cosmogénesis en lo que afecta a la producción de la vida, a la aparición de los niveles de la vida. Por otra parte, el autor de este pensamiento, que suena tan así, ¿verdad?, que suena tan así, es un hombre tampoco sospechoso de heterodoxia en lo que respecta al cristianismo, como el padre jesuita Teilhard de Chardin, para decirlo claramente. Este es el pensamiento de Teilhard de Chardin, este es el pensamiento de todo biólogo que realmente haya saludado una biología evolucionista, esté al tanto de la cuestión, y este creo yo que es el único pensamiento racional que puede establecerse al respecto.
En otras palabras, a mí no me parece seriamente debatible la tesis de que, científicamente hablando, el origen del psiquismo está indisolublemente ligado al proceso de organización de la materia, del cual es una propiedad funcional en un determinado momento, ¿verdad? Como lo está la vida, de la que es, repito, la conciencia, una propiedad funcional esencial. Si uno no quiere, pues, tener que recurrir a tesis dualistas o insuflacionistas, ha de situar obligatoriamente el problema del origen del psiquismo en el marco de este monismo emergentista. De no hacerlo así, yo creo que inevitablemente habría que recurrir a eso que llama hintica, pero claro, lo dice en su contexto de lógica deóntica, una instanciación existencial. Bueno, sería más o menos por creación estipular la aparición de una conciencia cuyo origen sería extramundano, no intramundano. Por lo demás, yo creo que no hay por qué asombrarse demasiado. Bueno, entiéndame, no es que no me asombre la existencia de la evolución, la existencia del mundo, porque existe algo más y no existe nada. Naturalmente que me produce profundísimo asombro todo eso, pero en fin, una vez de aceptado lo asombroso de que exista algo y de que este algo se desarrolle con arreglo a unas ciertas leyes, lo que cabía esperar es que la conciencia, tal y como se manifiesta en el hombre, es el término de un proceso evolutivo de creciente complejificación, ¿verdad? De ese enroulement de la materia sobre sí misma, cuyo término natural es el establecimiento de un complicado repliegue. Fíjese que incluso hasta, bueno, esta es una analogía superficial, evidentemente, que hasta la corteza está determinada por unos pliegues. Esta invaginación, este repliegue de la materia sobre sí misma para producir unas condiciones interiores que reciben las condiciones exteriores de forma diferente a como lo hace una piedra. Por eso existe vida, por eso existen distintos niveles de sistematicidad, de organización de la materia, uno de los cuales es la vida, de la cual la conciencia es una propiedad esencial. Dejando aparte, en fin, todos los antecedentes complicadísimos del origen material de la vida, etcétera, etcétera, me refiero a Oparin, todas estas cosas, instalándonos ya en el punto en que la materia se ha establecido como materia viva en ese desarrollo, lo que está claro es que la conciencia depende del grado de cerebración, dicho muy toscamente, del grado de cerebración del organismo. Cerebración y concienciación son dos aspectos de uno y el mismo proceso de evolución de la vida, ¿verdad? Donde a pesar de todas las sinuosidades descritas por la filogenia, es verdad, sí, la evolución de la vida no ha sido rectilínea, ortogenética en un sentido simplista, etcétera, etcétera, eso es verdad. El camino, sin embargo, hacia adelante y el camino hacia arriba, hacia el ascenso vital, son una y la misma cosa, creo yo. Todos los seres vivos están dotados en alguna manera de conciencia, repito. Solo que la conciencia corporal y la conciencia oscurísima de un paramecio, dotado a lo sumo, ¿verdad?, de unos incipientes neuronemas, o la de un celenterio, dotado de un sistema nervioso disperso, reticulado, sin centralización ninguna, no puede, naturalmente, fundar una actividad consciente semejante a la nuestra. ¿Cómo va a poder? Eso es de suyo evidente. En otras palabras, la conciencia de los animales es inferior, efectivamente, a la del hombre, en la misma medida en que su sistema nervioso es asimismo inferior. O sea, la conciencia de que están dotadas las especies depende, por lo pronto, de su grado de cerebración. Y en el hombre depende, además, de otras cosas, como veremos. Quiero decir también desde el primer momento, para que no se me entienda mal, que aunque en esta pequeña descripción de los orígenes del psiquismo el sistema nervioso va a ser su protagonista evidente y sobre todo el cerebro, de manera alguna se me ha pasado por la mente, ¿verdad?, pensar en un protagonismo del cerebro como algo aislado, desconectado de sus condiciones ecológicas. Evidentemente, eso es absolutamente inconcebible, pensar un organismo, o en este caso, por simplificar, un cerebro desconectado de todas sus condiciones existenciales, ecológicas, etcétera, etcétera, y corporales. Por supuesto que no. Por supuesto que en fin, las cosas son ellas y sus relaciones, y el cerebro y la evolución, por supuesto que también. De todas formas, no hay más remedio, por simplificación, que centrarnos aquí, en este momento, hacer como una especie de protagonismo de la evolución del cerebro para llegar a donde queremos llegar. En esta presentación del problema de la originación de la conciencia,
Y digo desde ahora que dejo totalmente de lado libros como el de Neumann sobre el origen de la conciencia, que le dan una interpretación simbólica, una interpretación mitológica, etcétera, etcétera. En fin, esa es otra cuestión muy distinta. Es coger el origen de la conciencia cuando la conciencia ya está originada. Cosa que a mí, desde luego, no me satisface. Yo dejo de lado, no porque las desconozco muchas, vamos, pero esta concretamente no. Este tipo de originaciones de la conciencia no me interesan. Vamos a cogerla desde su raíz, es decir, en alguna manera pensar que ni el factor subjetivo ni el factor objetivo son originarios en la evolución de la vida, en la evolución de la realidad. Creo que si no se coge el problema desde esa raíz, no hay manera ya de resolverlo. Es decir, una vez constituidos como términos correlativos, el sujeto y el objeto, pues le pasa a uno lo que pasó a Descartes, claro. Lo que pasa en las malas películas. Sí, se pone un problema tan difícil que después no hay manera de resolverlo. El problema de la subjetividad y de la objetividad tiene alguna solución en la medida en que se enfrenta genéticamente desde un momento anterior al de la división de la materia en objetividad y subjetividad. Bueno, que hay que cogerlo, a mi modo de ver, desde muy abajo. Sin cogerlo de tan abajo, porque evidentemente no hay tiempo. Hoy les prometo que voy a tratar de terminar antes para que podamos dialogar. Sin cogerlo de tan abajo, unas palabras, sin embargo, sobre los hitos de este proceso de originación de la conciencia, que en alguna manera es la historia de su filogenia, la historia de la filogenia del cerebro. Me carecería de todo sentido, ¿verdad?, hacer aquí un resumen de todas las vicisitudes por que ha atravesado la filogenia, ¿verdad?, en este aspecto. Bueno, o sea, ahí están los libros, pues, de Jerison, por ejemplo, sobre el origen del cerebro y el desarrollo del cerebro y de la inteligencia, el libro de Eliot, el libro de Schmalhausen y tantos otros documentadísimos como hay sobre este complejísimo problema. Resumido o reducido, pues, la presentación de este punto a los hitos principales del proceso, unas palabras para determinar muy brevísimamente, quiero ir quemando un poco etapas, muy brevísimamente los momentos principales del ascenso de la evolución de la materia viva hacia la constitución de un sistema nervioso como aquel del que disfrutamos nosotros. Y digo disfrutamos porque tiene privilegios de los que extrañamente, en fin, el hombre occidental, cierto tipo de hombre occidental, ha estado empeñado últimamente en deshacerse. Aunque sea una digresión, las digresiones siempre vienen bien para relajar un poco para evitar el aburrimiento. ¿Han pensado ustedes alguna vez en que la filosofía oriental y la psicología oriental, que se aprecia mucho de mantener el cultivo de la introspección y de lo que podríamos llamar la mente, en alguna manera, se ha adelantado algo así como en más de 2000 años a la modificación natural de los estados de conciencia alfa, beta, etcétera, etcétera, que por medios artificiales se ha logrado ahora, y esto es importantísimo, desde luego, han logrado ahora Camilla, Stoiber, etcétera, con las técnicas de biofeedback? ¿Han pensado ustedes que sin técnicas de biofeedback, con técnicas de logofeedback, los orientales han logrado anticiparse algo así como en 2000 años a lo que ahora se ha descubierto y comprobado y aceptado, porque hasta ahora todo eso se tomaba como, en fin, un poco a beneficio de inventario, con cierto escepticismo y con cierta ironía. Cosas de los faquires y cosas de los yogas. Bien, lo que hacían los faquires y los yogas, los auténticos, es lo que ha descubierto Stoiber, lo que ha descubierto Camilla, y naturalmente lo que permite una profundización con las técnicas que tenemos actualmente, pero no cabe, repito, olvidar que este descubrimiento se anticipó por la vía mentalista algo así como 20 siglos. Bien, unas palabras brevísimas sobre los hitos de este ascenso evolutivo del sistema nervioso hasta alcanzar la situación privilegiada en que se encuentra el nuestro. Prescindiendo de los protozoos, en fin, de las amebas y de los paramecios, etcétera, porque los límites de la evolución de esta línea unicelular, en fin, no nos interesan en este momento.
yo mencionaría como cuatro fases a tener presentes y cuyo comentario, por eso lo hago, si no, no sería por mero alarde de erudición, sería una absoluta insensatez, cuyo comentario nos puede permitir en alguna manera concretar o plasmar más concretamente esta noción general de que en alguna manera la conciencia está sustentada por sus condiciones materiales y es la función de estas condiciones materiales. El primer sistema nervioso que yo creo, vamos, aquí hay biólogos muy eminentes que podrán y deberán rectificar todas las cosas que yo como aficionado a la biología diga desde fuera, pero en fin, pasa por ser como un tópico, que el primero de los sistemas nerviosos propiamente tales no es el de los espongiarios, etcétera, sino vendría a ser el de los celenterios, el sistema en retícula. El sistema en retícula es un sistema que no está centralizado en ningún ganglio unificador integrativo central. No hay una recogida de información y una integración central, sino hay una dispersión en forma de una red un tanto desordenada, que como se manifiesta, por ejemplo, en la hidra. Con una base material dispersa, sin posibilidades de centralización, parece obvio que las bases materiales de una sustantivación nerviosa, de una regulación nerviosa del comportamiento de la totalidad, están deficitarias, es decir, no existen, porque no hay un centro de información regulador. Por lo tanto, la conducta, evidentemente la conducta y la posible conciencia que tenga una hidra, muy difícil, enormemente imposible prácticamente, claro está, de reproducir con nuestros conceptos antropomórficos, pero la sensibilidad que puede tener esa hidra, pues sigue unos decursos muy dispersos, lentos, imprecisos, etcétera, etcétera. Un salto hacia arriba, es decir, un salto hacia arriba está representado por los sistemas nerviosos de tipo anular, ya más centralizados, como ocurre en los artrópodos, en muchos moluscos, cefalópodos, por ejemplo, como en el mismo pulpo, donde el progreso de esa especie de sistema nervioso anular en torno de los centros de ingestión es contradictoria con la vida del propio organismo que se desarrolla. Quiero decir que el engrosamiento de un sistema cerebral anudado en torno al cuello lo que produce es el estrangulamiento del propio animal, y es, diríamos, como un error de la evolución en el que un aspecto es incompatible con otro. Hay muchos casos de estos en la evolución. Esta línea de evolución del sistema nervioso es una de ellas. Por ejemplo, la tienen ustedes en la araña. La araña tiene unas tragaderas, por decirlo así, tan pequeñas, muy a diferencia de lo que pasa a muchos hombres, ¿no? que tiene que diluir los alimentos para que le pasen, para poder ingerirlos. En fin, este posible prometedor modelo de sistema nervioso quedó en alguna manera interferido o inhibido por la incompatibilidad del crecimiento con la propia vida a la que pretendía sustentar y potenciar. Y se quedó estabilizado en la forma en que se ha quedado estabilizado. Otra línea de las muchas intentadas por la evolución, pero sería como la tercera y más cercana ya al sistema nervioso de los vertebrados, ¿verdad? De los vertebrados inferiores y superiores, es el sistema nervioso con un ganglio cerebroide, como aparece, por ejemplo, ya en los gusanos, o aparece principalmente en los gusanos, o también en algunos insectos. Estos ganglios cerebroides presentan ya claramente un comienzo de teleencefalización, es decir, la parte integradora de todo el sistema nervioso, de toda la información que recogen los receptores del organismo, se va haciendo rostral, va hacia la cabeza, ¿verdad?, hacia el rostro, es decir, adquiere incluso una posición material propositiva hacia el futuro y permite una integración cara al futuro. Es el primer momento de integración propositiva materializada, repito, en un ganglio cerebroide, que por lo visto son complejísimos, como es el de la hormiga o es el incluso de los mismos gusanos. Una maravilla que en una cosa tan diminuta como la cabecita, la punta de un alfiler, pueda existir una citoarquitectura tan compleja y funcionalmente tan precisa como es la que regula los instintos, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? Pues por poner algún caso. Y finalmente,
el sistema nervioso de los vertebrados, en fin, con todas las dudas y dificultades que hay para explicar el paso de los invertebrados a los vertebrados, etcétera, esto no nos interesa. Ahora se divide claramente en dos líneas, la línea de los vertebrados inferiores y la línea de los vertebrados superiores, que a nosotros nos interesa, es decir, aves y mamíferos, y principalmente la de los mamíferos, que es dentro de la cual, de unos 500 millones de años más o menos, se ha producido la cerebración que ha llevado al cerebro nuestro. Se ha repetido, ¿verdad?, hasta la saciedad de muchas maneras. Lo ha dicho Edinger, por ejemplo, en un libro reciente que me ha prestado, en fin, un compañero mío, que yo no había leído, Laborit, dice concretamente que cada etapa de la evolución, esta evolución complejificante de las especies, ha sido el resultado, dice Laborit, yo diría más bien que ha ido acompañada ha sido el resultado de una brusca aclaración de la conciencia del animal, que es el que permite el descubrimiento de una nueva solución para los problemas planteados por el entorno. Aún más, es el que permite la definición, la delimitación de un nuevo ámbito de estímulos, de un nuevo Umwelt, un perimundo y de un mundo interior diferente en función de este ascenso hacia una nueva estructura de receptores y de formas de integración. Sin duda, creo yo que sin duda ninguna, cada etapa de la evolución del sistema nervioso abre al animal a un mundo diferente, le sitúa en un medio diferente, aquel que está definido, delimitado por las posibilidades receptoriales y de integración del sistema nervioso a que ha accedido esa especie. Eso, a mí me parece que eso tiene poca discusión, no me parece materia de discusión de principio, no voy a insistir en ello. Quizá más interesante podría ser en este momento concentrarnos ya en algunos aspectos de la evolución del sistema nervioso de los mamíferos, que es el que más directamente nos interesa a nosotros, y señalar, también lo digo por algo, señalar un punto o dos que son los que directamente atañen a la evolución de la conciencia, humana, concretamente. Usualmente, de forma tópica, suelen distinguirse como tres etapas o fases dentro de la evolución cerebral de los mamíferos. Una primera fase en la que se fija o se consolida, se configura el llamado cerebro reptiliano, el archiencéfalo, ¿verdad?, representado por la formación reticular, tronco y mesencefálica, etcétera, etcétera, que no ha variado mucho desde la época de los reptiles hasta nosotros, y que de alguna manera continúa en alguna forma como encapsulada. No digo yo que encapsulada, esa es la tesis de MacLean, pero en fin, no ha evolucionado ni mucho menos en la misma medida en que ha evolucionado otras etapas, otras instancias del encéfalo. La segunda etapa, del paloencéfalo, en la que todo el cerebro reptiliano, parte del cerebro reptiliano anterior, se envuelve en un córtex muy primitivo al que Broca ha llamado lóbulo límbico y que tiene que desempeña un gran papel en las emociones, en toda la vida afectiva y emocional, incluso, por supuesto, en el hombre. A ello le ha dedicado Roth muchísimo, al lóbulo límbico, o también a veces se llama cerebro emocional, le ha dedicado mucho atención Roth, Roth Caballo, como saben ustedes, con miras de alguna manera a localizar en las diferentes instancias del aparato psíquico de Freud. La tercera etapa ya telencefálica, donde aparece ya el neoencéfalo, el manto cortical, el córtex principalmente asociativo, no el córtex de proyección sensorial, de proyecciones sensoriales, también él, ¿verdad?, pero principalmente es el manto neocortical asociativo el que se expande y recubre todos los demás. Se expande, repito, de una manera que se ha dicho que es desproporcionada. Desproporcionada en el sentido, por ejemplo, de que este neocórtex, la última aparición, la última formación de la evolución del sistema nervioso, la más elevada, la más teleencefalizada, la más arriba y lejana y anterior, etcétera, dentro de la evolución del sistema nervioso, representa, por ejemplo, alrededor de un 10% en un conejo y representa alrededor del 80% en el hombre. La diferencia de corticalización es sumamente grande, aunque un trabajo de Passingham que quizá tengamos ocasión después de comentar. Passingham es un biólogo que se ha dedicado precisamente a la anatomía comparada del sistema nervioso, ¿verdad? Ya ha publicado no hace mucho un trabajo casi exhaustivo revisando lo que se había hecho sobre estas cosas. Entonces la interpretación que él le da a esta expansión es muy diferente. Él da una interpretación alométrica.
alométrica. Dice que sí, que efectivamente hay esta expansión, pero esta expansión es la que debería esperarse manteniendo las proporciones que las cosas prácticamente tienen respecto del tamaño de los cuerpos de las especies inferiores, etcétera, etcétera. Que no es tanto un cambio tan desproporcionado como parece. Bueno, esa es la tesis de Passingham, repito que la dejo ahí para discutirla si acaso después. Pero, en fin, a prima facie, a primera vista, lo que sí es impresionante es comparar la cantidad de córtex asociativo, de zonas libres de proyecciones sensoriales y motoras de la corteza humana en comparación con los neocortes de otros mamíferos inferiores, donde casi no hay, apenas hay corteza libre, es decir, un córtex asociativo, un córtex libre, y casi todo es proyección sensorial. Eso quiere decir, señores, muy clarísimamente, que el animal inferior está, por estructura, obligado a estar más dependiente de la estimulación. Es decir, su córtex está diseñado, si cabe hablar antropomórficamente, para tener como una dependencia muchísimo más inmediata y férrea de la estimulación sensorial, mientras que en las especies superiores y en el hombre esa dependencia del estímulo es muchísimo menor y hay como toda una zona libre que es la que le va a permitir precisamente liberarse de la tiranía inmediata del estímulo. De estas zonas libres, de estas neuronas extra que se han llamado, de esta cantidad de neuronas extra, no ocupadas con el mantenimiento inmediato de las funciones vitales vegetativas, ni con el mantenimiento inmediato de los reflejos y de las taxias y quinexias, es decir, de toda la actuación casi automática del organismo. Estas neuronas extras son las que justamente puede emplear el organismo para liberarse de esta, repito, tiranía del estímulo inmediato y organizar un tipo de elaboración de los estímulos que le permite trascender el medio inmediato y incrementar sus grados de autonomía funcional y, en definitiva, de libertad biológica, pero de libertad biológica clarísima, frente al medio que le rodea. Recientemente, algunos biólogos, entre ellos Steven Rose y algún otro, Jerison también se refiere a esto, Jerison es un especialista muy conocido en este campo, han diseñado como una especie de índice cefálico, del tipo de aquellos índices cefálicos de Dubois, de relación del peso del cerebro con el peso del cuerpo, etc. Por cierto, tan desacreditados, yo no sé por qué, están desacreditados en los manuales de divulgación, cuando realmente los especialistas los tratan con gran respeto y tienen una significación, naturalmente no toda la que se les ha querido dar, pero tienen una significación. Pues bien, en un índice parecido a estos se ha venido más o menos a estipular que el grado de concienciación, o de calidad y, digamos, densidad de conciencia de que dispone un organismo puede calcularse por el número de neuronas extra que este organismo tiene respecto de sus necesidades biológicas elementales. Como base se ha tomado, digamos, la relación número de neuronas, peso del cuerpo, que es necesaria en las especies muy inferiores para llevar una vida vegetativa casi nada más que vegetativa, muy modesta y muy restringida, como por ejemplo es en algunos insectívoros. Los índices estos los calcularon Bauhot y Stefan y algunos otros. Bueno, calculando los índices de la cantidad de neuronas necesarias para llevar una vida de topo, concretamente, porque la línea base es la de los insectívoros, se ha calculado después el número de neuronas extra por peso de cuerpo que tiene un organismo superior. Entonces, ese índice de neuronas extra es el que, en alguna manera, representa los grados de libertad biológica que el organismo tiene frente a la tiranía inmediata del estímulo. Los mamíferos superiores tienen como 10 veces más de neuronas extra que los insectívoros, que se han tomado como base, los mamíferos más superiores, y el hombre, curiosamente, tiene como 3 veces más de neuronas extra que los primates más inmediatos a él. El salto de los primates más inmediatos que conocemos, que naturalmente no son todos los eslabones, al hombre es de triplicación, en muy pocos millones de años, de triplicación de la cantidad de neuronas extra de que el hombre dispone. Es de ese cerebro
dotado con una ingente, gigantesca cantidad de neuronas libres del que depende, donde radica o estriba la posibilidad de tener una vida consciente privilegiada respecto de las demás especies. Si el paso del, digamos, cualitativo, el salto cualitativo que hay evidentemente en la vida consciente, y no solo en la vida consciente, pero sobre todo en la vida consciente del hombre y de los animales más inmediatos a él, de los prosimios y más inmediatos a él, parece ser que es en buena medida debido a un incremento de cantidad. Y todos pensamos que o por lo menos vamos los que no somos biólogos de profesión, yo lo he pensado muchas veces y lo he buscado por aquí y por allá, que el cerebro del hombre debería diferir estructuralmente mucho del cerebro de un chimpancé. A lo que parece no difiere tanto en sus estructuras, aunque también hay algunas diferencias estructurales, pero no muy claras ni muy marcadas, como de la cantidad de neuronas extra, es decir, de zonas libres, de zonas de asociación libres que presenta respecto a sus parientes más inmediatos. Hay un salto de cantidad en cualidad y las estructuras que acompañan ese salto no son muy perceptibles. Quizá la más debatible de todas, o la más debatida de todas, que tiene como más fundamentación, puede que sea la llamada zona de Geschwind, que es una zona de entrecruzamiento de polisensorialidades en el hombre, pero parece que los biólogos como Passingham no están muy de acuerdo en no detectar un tipo de zona parecida a esta también en el chimpancé. En fin, en cualquier caso, lo que nos interesa, ahora vamos a pasar a otro punto, sería determinar, ya una vez accedidos al hombre, no traída la conciencia humana por escotillón ni insuflada, sino más o menos extraída del intramundo, de la evolución de la propia realidad biológica, qué es lo que ocurre en ese cerebro humano, cuyo decurso evolutivo, cuyo ascenso, despliegue, hemos diseñado con estas pinceladas, ustedes me perdonarán que sean tan breves, en fin, tan mal terminadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en ese cerebro cuando se piensa o cuando se tiene conciencia? Aquí tendría que volver a repetir, pero todavía mucho más, quizá, lo que les dije antes acerca de las simplificaciones terribles. Y pedir de nuevo excusas a los neurofisiólogos y biólogos que están aquí, porque voy a tener que, en fin, no digo hoy invadir, porque lo hago con todo el respeto, pero en fin, sí, tocar un tema que no es propiamente de mi especialidad como psicólogo. Yo no soy psicofisiólogo. Malgré moi, ya me gustaría. En fin, ¿qué es lo que ocurre en el hombre? ¿Qué es donde justamente se puede precisamente constatar y someter a estudio más este encuentro de los aspectos neurofisiológicos más estructurales y anatómicos y funcionales y los aspectos, si quieren ustedes, como más sutiles, menos tangibles, de la conciencia que acompaña a esas estructuras en funcionamiento? Donde lo psicofísico, palabra terrible, ¿verdad?, que induce al error, donde lo psicofísico o donde el cerebro y la conciencia se encuentran, otro término también confuso, yo creo que el cerebro y la conciencia, señores, no se encuentran, porque no se han separado nunca, sino por una manera de hablar. Donde el cerebro y la conciencia en alguna forma pueden cotejarse entre sí, es justamente en el hombre, que es que puede hablar. A propósito, como veíamos el día pasado, y con permiso de los conductistas, puede hablar de una manera significativa acerca de su propia experiencia. Bueno, muy brevemente, porque el tiempo pasa y aún queda alguna tela por cortar. Yo creo que quizá la más interesante, unas palabras, repito, acerca de una descripción brevísima de lo que ocurre en el cerebro cuando uno piensa. Mi cuñado, que es médico y por lo tanto sabe mucho más que yo lo que pasa en el cerebro, decía que estaba sorprendido de que un psicólogo pudiera saber lo que pasa en el cerebro. Realmente la verdad es que no lo sabemos muy bien. Por lo que dicen los neurofisiólogos, es una aproximación muy modesta, pero una aproximación que ilumina algunas cosas, a mi parecer. Lo que primariamente se sabe, y se sabe con certidumbre, y se sabe con certidumbre desde Johannes Müller, que lo apuntó. Johannes Müller no solamente estableció esa ley de la energía psicofísica
Es decir, que bueno, la calidad de sensación que se tiene, la clase de sensación que se tiene, depende de la clase de nervio que se excita. Eso es una parte de su ley, pero si se sigue leyendo su ley, lo que uno encuentra es que también anticipó el problema de las proyecciones. Eso no se le escapó a Johannes Miller, aunque repito, no se suele citar. Pues bien, bien por Johannes Miller, y entonces eso ya se sabe desde luego muchísimo mejor hoy, después de toda la obra de los neuroanatomistas y de los neurofisiólogos como Kleist, como Bradman, en fin, como tantos otros, como Economo y tantos otros que han dibujado esos atlas localicistas del cerebro. Tengo que hacer otra vez otra advertencia. Cuando hablo de localizaciones, desde luego, no digo porque no las haya, las hay. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con Luria en que no las hay de la manera en que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en eso, en que se ha venido estipulando a lo largo de estos atlas ya tanto superados, o vamos, superados en parte en la interpretación de lo que son las localizaciones. Naturalmente que hay localizaciones, pero si el hecho de que se interrumpa mi visión cuando tengo una hemorragia en el área calcarina, en la zona 17, no quiere decir que la visión se produzca allí. Lo mismo que si se interrumpe un tráfico de mercancías en una estación porque hay un descarrilamiento, eso no quiere decir que la mercancía se produzca en la estación. Es decir, digamos, el producto terminal, el producto consciente es de la totalidad del cerebro y de sus relaciones, en el caso del hombre, de sus relaciones sociales también, y en manera alguna de una función entendida a los siglos XIX como la actividad de un órgano, igual que, es decir, que la actividad del hígado, que el hígado como estructura segrega una bilis. Es decir, el cerebro no segrega pensamiento, igual que el órgano, que el hígado segrega bilis. Ni hay un órgano especial del lenguaje, ni hay un órgano especial de la conciencia, sino es un metasistema funcional que se articula en el cerebro en virtud de la articulación de una serie de funciones con relación a una tarea. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la interpretación, por ejemplo, que Filiminov, pues parece un nombre de camelo, pero no lo es, Filiminov existe, o Luria tienen respecto de lo que es la función biológica hoy. La función biológica no es meramente la actividad de una estructura material, es la actividad de muchas estructuras materiales articuladas con referencia a una necesidad, a una tarea. Vamos a decirlo, a un fin. Ya está bien de andarse con eufemismos, volvemos a lo mismo, de hablar de goal-directed activity. Una actividad dirigida hacia un goal, a una meta, es una actividad con una finalidad o con una tarea. Bueno, pues eso es lo que es una función. Una articulación de actividades en función de una tarea, de algo que necesita un organismo. Pues bien, repito que las áreas de proyección existen y entonces lo que sabemos es que los trenes de impulsos, que son aproximadamente lo mismos, cualitativamente yo no me atrevería a decir que son del todo iguales, pero deben ser muy parecidos, los trenes de impulsos nerviosos, en fin, que discurren por los haces nerviosos, se proyectan en las diferentes zonas sensoriales y según se proyecten en una o en otra, vemos, oímos, olemos, etcétera, etcétera. Hasta ahí todo está bien. Ahora, no solamente porque lleguen termino con esto enseguida, ¿verdad? No solamente porque lleguen los estímulos, los trenes de impulsos y exciten una zona concretamente de la corteza proyectiva, de la corteza sensorial, el hombre ve, o el hombre siente, o el hombre tiene una vivencia consciente. No, hace falta algo más. Hace falta que otro bloque importante del sistema nervioso, el sistema reticular, fundamentalmente tronco encefálico, en alguna manera foguee la corteza, produzca un encendido de la corteza, un tono, que es de dos clases por lo menos, tónico y fásico. Tónico general y fásico en el lugar donde se proyectan los estímulos. Es decir, hay como un refuerzo tónico general y fásico particular de la llegada de la recepción, de la excitación que llega a un lado de la corteza. Por eso decía antes que el cerebro funciona como un todo, y la función consciente no es la función segregativa de una parte, es decir, el córtex occipital no segrega visión, sino cuando el córtex occipital es excitado y se proyecta, la corteza tiene un tono y descodifica esas señales, en fin, en un metasistema que ahora brevísimamente vamos a describir, el sistema de Penfield, entonces es cuando esa función en la que se articulan distintas estructuras del cerebro es la conciencia. No es que eso produzca la conciencia, sino que eso es la conciencia, esa actividad es la conciencia. ¿Cuándo se dan esas circunstancias? La actividad nerviosa se manifiesta al sujeto en forma de experiencia.
Pero no es que la experiencia sea algo distinto venido de fuera, sino que es lo mismo que hay una transformación, hay transformaciones de otro tipo y diríamos, bueno, el grado de sistematicidad, los elementos materiales últimos de toda la realidad son los mismos, pero según la forma en que se articulen, producen una materia inorgánica, una materia orgánica, una materia viva. La forma en que se articula la actividad nerviosa en el cerebro produce una cosa que se llama conciencia, que es tan real como el resto de la realidad, pero con unas características distintas, cualitativas distintas, a las que iremos. Les decía a ustedes que desde Bremer, ¿verdad?, desde Jaspers, de Magun y Morucci, etcétera, se sabe que es precisa este fogueo, este encendido, esta tonificación de la corteza para que la corteza pueda descodificar, registrar y descodificar en esto que llamamos vivencias, ¿verdad?, en las transformaciones bioeléctricas y moleculares que se producen en las zonas sensoriales excitados. Para lo cual es además necesario que entre el sistema troncoencefálico, esta es más o menos la teoría de Penfield, bastante me parece aceptada, vamos, ya me rectificarán los psicofisiólogos, ¿no?, pero más o menos creo que es así, entre el sistema troncoencefálico y los lóbulos temporales, que juegan un papel bastante importante, no único como se creía, la conciencia no es solamente está protagonizada por la corteza, ni mucho menos, pero si no hay, digamos, un juego de registros y proyecciones entre el sistema troncoencefálico y los lóbulos temporales, se producen al menos alteraciones graves de la conciencia e incluso la desaparición de la conciencia. O sea, yo diría que es un metasistema funcional el que se arma en el cerebro mediante la integración de varias estructuras que se ponen en interacción o en relación recíproca, no solo neocorticales, sino subcorticales también. Eso es lo que cerebralmente constituye en el hombre la actividad consciente. Es la actividad consciente. Y bien, es en este sistema, en este metasistema cerebral, donde cabría decir, y aquí estoy hablando con términos que no son propiamente míos, estoy hablando con los términos, por citar una autoridad justamente en esta materia, por ejemplo, con los términos de Sperry. Sperry es un neurofisiólogo habilísimo que ha hecho experiencias interesantísimas diseccionando los hemisferios, separando la comisura, el cuerpo calloso y las comisuras, unas experiencias realmente fascinantes de producir en un hombre dos mentes distintas, dos conciencias distintas. Realmente, repito, él y Gazzaniga y toda esta gente han abierto unas posibilidades fabulosas de inspección de las bases materiales de la conciencia, ¿verdad? Pues bien, es justamente Sperry, hombre, en fin, informado y competente en su campo, si hay alguno, el que emplea este lenguaje, el lenguaje que yo estoy empleando ahora. Y, en fin, viene a afirmar que en este metasistema, mediante él, o en él, podríamos decir que el cerebro se desdobla. El cerebro se desdobla. Emerge en el cerebro un modo de acción superior. Ese modo de acción que para Skinner es el espectador colateral, la conciencia, espectador colateral o observador participante que justamente puede reobrar sobre el cerebro y lo que el cerebro representa porque se ha desdoblado, lo representa en una manera independiente. Esta es la base de la reflexión, sin la cual no hay posibilidad de una autorregulación consciente en el sentido en que la tiene el hombre. Es esta conciencia, este modo de acción superior, el que registra no lo que sentimos, sino lo que sentimos sobre lo que sentimos. Es decir, es el que opera, lean ustedes Pavlov ahora, con señales de señales, no con señales directas, sino estableciendo un nivel de acción consciente de segundo orden, es decir, de acción biológica de segundo orden, que tiene como término objeto no el conocimiento directo de la realidad, sino el conocimiento de las señales directas o sensaciones de las cosas. Opera no directamente sobre la realidad, sino sobre las señales directas o sensaciones que la representan. Es justamente operando después lingüísticamente con estas señales de señales como el hombre puede hablar, el hombre puede hacer ciencia, el hombre puede trascender el medio inmediato y el hombre dispone de grados de libertad que no son naturalmente incondicionados. No hay hombre incondicionado, lo siento por Víctor Frankl, ¿verdad? No hay hombre incondicionado. La única realidad incondicionada que uno puede admitir, si la admite, es Dios.
No hay hombre condicionado, todo es el absoluto del hombre es relativamente absoluto, pero en fin, es solo relativamente absoluto, pero digamos, este grado de libertad condicional y relativa que tiene el hombre, pero muy superior al animal, se da justamente en virtud de esta actividad mental, así la llama Hebb. La psicología trata de la mente, no trata de la conducta, trata de la mente. Esto es la última posición de Hebb, entendiendo por mente la acción integrativa superior del sistema nervioso, que muy impropiamente expuesta, con muchísimos errores, más o menos podríamos caracterizarla como les digo a ustedes. Ahora bien, gracias a ese desdoblamiento, a esa colateralidad de la conciencia, que en alguna manera en la cual el cerebro se desdobla, es decir, se enfrenta consigo mismo, puede el cerebro reobrar sobre sí mismo, soslayando hasta cierto punto esa dependencia inmediata de las estimulaciones directas. Esta es más o menos la explicación diríamos, biológica que se puede dar de una conciencia refleja y de una conciencia que establece relaciones propositivas mucho más alejadas de las que determina la estimulación inmediata. Gracias a ella puede el cerebro representarse a sí mismo y representar la realidad. Es decir, representarse a sí mismo y, por lo tanto, las relaciones de sí mismo con lo que no es el mismo, con la realidad. Gracias a eso puede trascender el orden de la conducta respondiente, más o menos automática y prefijada, en qué consisten los instintos, los reflejos, las taxias, las kinesias, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante este desdoblamiento, mediante esta colateralidad que tan despectivamente arroja por la borda Skinner, arroja, les decía a ustedes, el agua sucia y el niño dentro del agua sucia, es justamente en virtud de ella, en virtud de lo que el cerebro tiene un modo de acción, de reobrar sobre sí mismo, superior a la dependencia inmediata del estímulo. Nada más ni nada menos que eso. Ahora, lo que hemos estado diciendo lo dicen los fisiólogos, principalmente. Bueno, yo le he echado mis pequeñas morcillas, ¿verdad? Como pasa siempre, pero fundamentalmente creo que representa la opinión de muchos neurofisiólogos. ¿Pero qué dicen los psicólogos de la conciencia? Porque aquí hay una justificación clarísima. Pero ¿cómo puede justificarse desde el punto de vista psicológico la utilidad de la conciencia? Unas palabras, ¿cuántas? Vamos a ver cuántas. No muchas, pero en fin, algunas, sobre la utilidad de la conciencia vista por los psicólogos funcionalistas, por algunos otros psicólogos y después por mí mismo, como yo la veo. Siempre se ha admitido que la actividad cerebral regula la conciencia o que la actividad del cerebro produce el pensamiento. Bien, no se entendía cómo el pensamiento puede regular al cerebro, porque se partía del error de que el pensamiento era un modo de acción, no era un modo de acción, sino era una cualidad que provenía de fuera de la materia y por lo tanto era enormemente difícil que obrara sobre la materia. Este es el drama de Descartes, ¿verdad? Que a pesar de todas las afirmaciones que constantemente hace de que la sustancia del hombre es una, etcétera, etcétera, lo que hizo fue dividirlo en dos sustancias independientes que luego no hubo la forma de unir. Cuando se considera que la mente emerge de la misma actividad de la materia, es una forma cualitativamente superior de la actividad de la materia, no hay tal problema. Puede haber otros, pero ese no. Entonces cabe ya por lo pronto plantear como posible, como racional, dentro de un pensamiento racional, el que la conciencia ejerza una función directiva sobre la actividad cerebral. No sería ningún misterio si se aceptan los presupuestos. Sería un misterio si la conciencia fuera una realidad independiente, totalmente independiente. Entonces iríamos a parar a lo que le ocurrió a Wundt. Wundt, para separarse de la fisiología, en fin, más o menos apeló a la conciencia, pero luego no tuvo manera de unir la conciencia con la fisiología, y al final de su vida lo que le dijo, y se lo dijo a Zubiri, es que la psicología experimental era una ciencia inviable, porque al llegar al pensamiento no había forma ni de que el cerebro influyera en el pensamiento, ni de que el pensamiento influyera en el cerebro. Consecuencia clarísima de su dualismo. Los funcionalistas de la época del propio Wundt y de principios de siglo entendían, no voy a molestarles a ustedes con una enumeración de nombres desconocidos, pero en fin, hay muchísimos, entendían que la conciencia
era una forma, es decir, un modo de acción biológico que lo que trataba era de facilitar un ajuste más efectivo a la realidad. De alcanzar un ajuste más efectivo a la realidad que rodea al animal. Esta es la posición de Spencer, por ejemplo, de Heriberto Spencer, y esta es la posición también de William James, y esta es la posición de Carr, de Angel, de muchos otros. Spencer concebía la conciencia como el órgano de la adaptación innovadora al medio. Y en la misma línea, repito, y vamos a enumerar brevísimamente esta alternativa, que es importante, aunque insuficiente, respecto de la función psicológica y biológica, vista por los psicólogos, que tiene la conciencia. James, por ejemplo, señaló cómo la conciencia facilitaba y potenciaba la acción sobre el medio, mediante una cosa que él llamaba la selección de posibilidades. Hay una frase de James que, como tantas suyas, siguen vivas y son enormemente fecundas. La conciencia, concluía James, no es un epifenómeno. Entienden ustedes, cuando él decía el otro día, yo recordaba el otro día que él decía que no existía conciencia, no, entendámonos, no quería decir que no hubiera actos conscientes. Lo que no entendía que no había era como un receptáculo, una entidad consciente, inmaterial, que andaba flotando por ahí. En fin, la conciencia entendida como acto consciente no es un epifenómeno, sino es algo de lo que el juego del comportamiento recibe, y yo creo que esta frase es capital, dice, un apoyo moral. Un apoyo moral. La conciencia, precisamente por este desdoblamiento que en ese metasistema superior de la actividad cerebral se produce, la conciencia es espectadora de la propia actividad del organismo. Y siendo espectadora es justamente como puede ser observadora participante, es decir, es una espectadora, pero una espectadora pasiva, como todos los espectadores. Mi conferencia está enormemente condicionada por la actitud de ustedes. Ustedes por la mía, pero sobre todo yo por la de ustedes. Entonces es un espectador que aplaude, o que se desinteresa, o que reprueba. La conciencia es un espectador que configura y determina, reforzándola positiva o negativamente, la actividad del comportamiento que observa, que es el propio suyo. Es justamente esta posibilidad de desdoblamiento de la actividad cerebral superior, esta colateralidad que tanto le extrañaba a Skinner, la que hace posible justamente que el hombre lleve dentro de sí mismo el mayor y más eficaz continuado órgano de refuerzo que puede jamás un psicólogo desear, que es la voz de la conciencia. Voz de la conciencia a la que precisamente el conductismo de ahora está tratando de condicionar. Hay toda una línea fascinante, interesantísima, de terapia y de modificación de conducta, en la que se trata nada menos de modificar de una manera constructiva lo que los pacientes neuróticos se dicen desde la conciencia a sí mismos. La voz de la conciencia, el lenguaje de la conciencia, con el que el organismo selecciona sus posibilidades, el organismo refuerza, el organismo se dirige a sí mismo naturalmente desde fuera de él, en alguna forma, porque si no, no tendría manera de considerarse con esta objetividad y de establecer relaciones entre lo que es él y lo que no es él. Siguiendo la línea francesa iniciada por Descartes, recuerden ustedes que para Descartes, ¿qué es lo que era para Descartes el organismo privado de conciencia? Un autómata. El organismo privado de conciencia es un autómata. La teoría de la res extensa es la teoría de los autómatas. Entonces, siguiendo esta línea, pues Claparède, un psicólogo de habla francesa, ¿verdad?, y otros funcionalistas han definido, y muy brevemente voy a describir esto, la conciencia como el órgano de la acomodación a lo nuevo. La conciencia es, en definitiva, lo que trabajaría siempre en la formación de hábitos, a partir, ¿verdad?, a partir de dificultades para el ajuste entre una conducta prefijada o un hábito anterior y las condiciones específicas en que tiene que realizarse ese acto, hay siempre una necesidad de ajuste, de resolver algunos problemas. Como ustedes comprenderán, no hay manera de fabricar un autómata que tenga previstas todas las posibilidades existenciales en que tiene que operar. Es decir, la araña, cada vez que está naturalmente pertrechada para hacer telas, para fabricar las telas que cuelga, pero cada vez las tiene que colgar en una pared distinta o en una rama distinta y resolver una serie de problemas de mecánica, de humedad, etcétera, etcétera, diferentes. Pues bien, mientras la función de la conciencia sería justamente la de resolver los problemas que una vez resueltos dejan de estar presentes en la conciencia y se repliegan al plano de los automatismos.
La conciencia sería el órgano de la fabricación de los automatismos, el órgano de la fabricación de los hábitos, el órgano de la elaboración de los hábitos. Los hábitos descargan la adaptación del organismo, pero porque previamente han sido, digamos, estipulados y determinados por una determinación cognoscitiva, etcétera, y una resolución de problemas consciente a un nivel mayor o menor según cada caso. Esto lo vio, creo que más claramente quizás por lo que yo sé, ¿verdad? Que nadie, un psicólogo alemán que estuvo, por cierto, casado con la mujer de Köhler, se casó con la primera mujer de Köhler, von Alles. Von Alles tiene un trabajo precioso, muy bonito, sobre el problema de acomodación creadora de los instintos al medio específico en que tienen que ejecutarse. No hay ningún animal que esté pertrechado prefijadamente para todas las situaciones posibles. Cada situación es nueva y cada situación requiere una adaptación. El órgano de esa adaptación es la conciencia. Cuando esa adaptación se ha producido, entonces esa conducta pasa, digamos, desaparece del ámbito de la conciencia y se convierte en una conducta automática, que es automática porque primero ha sido consciente. No olvidemos esto al plantearnos el próximo problema, que va a ser el último quizás de los que les planteo a ustedes, que es el problema de los autómatas, no de los automatismos, sino de los autómatas. La conciencia, para terminar con este punto, sería entonces la gran posibilitadora de la innovación de la conducta, la responsable de la autoprogramación de los organismos, dentro de los límites impuestos por la especie, pero a su vez ampliadora de ellos. Y, en fin, repito, la advertencia de que las innovaciones, una vez resueltas, van pasando a ese trasfondo de las conductas automatizadas, que no están presentes en la conciencia, de hecho, pero potencialmente dependen de ella. Este sería, ni más ni menos, que el gran papel de la conciencia. Bien. Todo esto me puede decir alguno interesado por la simulación de la inteligencia, por la fabricación repito, de simulacros, de autómatas, de simulacros de seres vivos, de las famosas estas tortugas vivientes de Walter, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, pero lo que pasa es que en alguna medida, y en una medida creciente, estas cosas parece que las puede hacer también algún autómata. Los autómatas aprenden a jugar al ajedrez, los autómatas aprenden a resolver problemas, los autómatas resuelven muchos problemas más deprisa que los resolvemos los hombres. William James, que hizo tantas cosas, se planteó la posibilidad de un autómata que se pareciera tanto a un hombre que no pudiera ser distinguido de él. ¿Es esto posible? Esto no es posible, de hecho, todavía, pero lo es en principio. Y si lo fuese en principio, ¿cómo habríamos de interpretarlo? Estamos bordeando los límites ya de la ciencia ficción, pero no quiero dejar de tocar un tema que me parece de absoluta profundidad y seriedad. El tema tendría como dos aspectos complementarios. De una parte, para decirlo brevemente, ¿podría un robot dotado de sensores y de efectores diseñados, con una serie de circuitos de retroalimentación, de feedback negativo, etcétera, etcétera, una especie de máquina de Turing muy complicada, como ya se está haciendo? ¿Podría un robot de este tipo ejecutar los mismos actos que ejecuta un organismo dotado de conciencia? Primer punto. Segundo punto, ¿sería posible, y ese es, por ejemplo, esa es una de las aspiraciones de la robótica actual, llegar a elaborar lo que se llama un self-conscious device, un dispositivo, un artefacto dotado de conciencia? La segunda de las alternativas, realmente no nos afecta mucho, no afecta mucho a nuestro problema. Es una alternativa fascinante, claro está, la posibilidad de crear un androide dotado de conciencia, pero no dotado de vida. Este es un problema que yo planteo a los biólogos. ¿Sí? ¿Sería posible llegar a una estructura cibernética, a un dispositivo cibernético dotado de conciencia pero no dotado de vida?
Parece, a juzgar por lo que ha ocurrido hasta aquí, que la vida es una propiedad, perdón, que la conciencia es una propiedad de los sistemas abiertos. Exclusivamente de los sistemas abiertos. ¿Un sistema abierto podría tener conciencia pero no tener vida? Lo dudo mucho. En fin, esa es una posibilidad teórica, que repito, yo no comparto. Sería una posibilidad que queda muy remota, muy remotamente ahí. ¿Y qué ocurre en cambio con aquellos autómatas más modestos, que sin conciencia ejecutan ciertas acciones parecidas a las de los hombres? En la medida en que esas acciones fueran iguales que las nuestras, de alguna manera la conciencia sobraría. Pero ¿son iguales? Esa es la cuestión. A mi entender, conviene tener, y voy a concluir ya, presentes algunas observaciones al respecto. En primer lugar, lo que habría que recordar es que ha sido un hombre dotado de conciencia el programador de los circuitos, y que por lo tanto de la conducta mecánica del robot responde en realidad el programador y no el ejecutor. El ejecutor ejecuta justamente lo que ha programado una entidad dotada de conciencia. El día en que los programadores, los robots se produzcan a sí mismos, se programen a sí mismos, puede llegar ese día, la cuestión cambiaría. Pero de momento esta es una pequeña dificultad. Turing, el inventor, en definitiva, de la máquina de la inteligencia artificial, sale al paso de esta objeción diciendo que esto sería como arguir que el maestro tomara por suya la inteligencia del niño a quien educó. A mí me parece que no es el caso, que no es precisamente el caso, que esta es una solución muy superficial de la objeción. Hay varias diferencias importantes. Las diferencias muy importantes que a mi modo de ver son las que condicionan la rigidez y la falta de plasticidad y la falta, en definitiva, vamos a decir la palabra, ¿verdad? No sé, de la falta de dimensión ectrópica o negoentrópica de la actividad de los organismos dotados de conciencia, que van contra las leyes de la entropía, ¿verdad? Contra toda probabilidad, a costa de la entropía general del sistema. No es que yo piense que no es a costa de otra cosa, pero son los organismos vivos, los seres abiertos, son capaces de asimilar la entropía negativa del exterior y utilizarla para ir en contra de todas las probabilidades de tipo entrópico normal. Esta creatividad o innovación de la conciencia a la que aludían los funcionalistas. Esto es un lapsus de Freud, ¿verdad? Un acto fallido que me lanza Freud, el tomar a los conductistas por los funcionalistas. Y cuando los funcionalistas hablaban de innovación, estaban hablando, sin conocer naturalmente el concepto, de una actividad ectrópica o negoentrópica de la conciencia. Esta actividad negoentrópica de la actividad de la conciencia contrasta y que se manifiesta y se plasma en todos los comentarios de los biólogos sobre la plasticidad del sistema nervioso, sobre la plasticidad de los organismos regidos por un sistema nervioso y la rigidez de los movimientos automáticos. Justamente, repito, esta diferencia corre a cargo de la presencia o no presencia de esta propiedad, por lo pronto única y exclusivamente hasta ahora concebible dentro de un sistema abierto, dentro de un sistema vivo. Entre otras diferencias importantes por otros conceptos, pero no menos importantes, estarían las de que la conducta del robot no sería suya en el sentido siguiente, en el que ni los inputs transmitidos por sus sensores serían sentidos por nadie, ni los actos hechos por sus efectores o sus pseudoefectores serían ejecutados por nadie. Es decir, sus actos no son actos conductuales, no son comportamientos, son procesos, no praxis de un sujeto. Y no pueden ser praxis de un sujeto porque no hay sujeto. El sujeto es una forma de autoapropiación conseguida en la organización de la materia en forma de organismos vivos, y esta autoapropiación abierta y ectrópica, autoamplificante, que es la vida, no es la autoapropiación cibernética del feedback negativo. Le falta a este tipo de feedback, creo yo, el marco de inscripción en el cual alguien sienta
lo dado por los sensores y alguien decida lo ejecutado por los efectores. A la falta de ese alguien apropiado conscientemente de sí mismo, la acción no es de un sujeto, la acción es un proceso. Y justamente piensen ustedes que dentro del conductismo es donde primero se prescindió del sujeto y por lo tanto se equiparó en alguna medida la conducta a proceso y no a praxis, y donde ahora, dentro de esta otra alternativa de simulación cibernética, se establece digamos, un análogo, un modelo de sujeto al que le faltan algunas de las condiciones, la condición fundamental que tiene todo sujeto, que es la de estar apropiado vitalmente de sí mismo. En fin, la diferencia, para terminar con esto, por poner un ejemplo muy banal, es que el ser vivo aprende, por ejemplo, a automatizar su evitación de un estímulo que quema, porque le quema, mientras el robot lo hace en virtud de un reostato, en virtud de un feedback negativo, pero sin aprender por experiencia. El aprendizaje está estipulado previamente por la experiencia del programador. Y es la experiencia del programador la que subsidiariamente permite a los circuitos del robot aprender y acumular experiencia. Vuelvo a decir lo mismo que con el conductismo. No se trata en manera alguna de condenar esta fascinante y fabulosa línea de investigación de gran fertilidad psicológica, en manera alguna. Yo no la cultivo porque no sé matemáticas suficientes para cultivarla y porque me pilla muy tarde. Pero desde luego la alternativa es extraordinaria. Es un modelo, una manera de penetrar simulativamente en las tremendas dificultades, intrincadísimas dificultades de toda esta maraña de 12.000 millones de neuronas, ¿verdad? O 10, 12.000 millones de neuronas, con cada una de ellas como unas posibilidades inmensas de circuitos, de conexiones axodendríticas. Poner orden en esto es enormemente difícil y qué duda cabe que la simulación por medio de computadores abre unas posibilidades inmensas teóricas y prácticas a la psicología. De eso no cabe ninguna duda. Pero no tomemos el todo por la parte y no volvamos otra vez a los reduccionismos y a pensar que la pregunta es ¿qué clase de computador es el hombre? No. Lo que hay es que buscar un computador que se aproxime al hombre, que pueda reflejar lo que realmente es el hombre. Un modelo es siempre la copia formalizada y reducida y simplificada de algo, pero tiene que ser la copia de algo que realmente sea real. Entonces las propiedades formales tendrán que estar ajustadas a las propiedades reales de este organismo. En fin. Creo yo que, en alguna manera quedan expuestas muy sumariamente algunas de las líneas por las que se puede responder al tema del origen de la conciencia y de la utilidad biológica y psicológica de la conciencia. La conciencia, tal como en el hombre se produce, es desde luego una posibilidad, una posibilidad biológica única, en la cual esa colateralidad, ese desdoblamiento permite justamente la reflexión, o es justamente la base de la reflexión, o es la reflexión, mediante la cual el hombre puede ser espectador de sí mismo, aprobar o reprobar sus propios actos, hablar consigo mismo, reforzar unas líneas de acción, reprimir otras y establecer las relaciones de ese objeto que es para la conciencia el propio cuerpo y su entorno físico y su entorno cultural. La conciencia, en definitiva, es el gran órgano del refuerzo que el hombre lleva siempre consigo, es esa voz de la conciencia que es, repito, el reforzador más intenso y más importante, no por algo o no por nada. Muchas instituciones se han ocupado de gobernar las conciencias, ¿verdad? Porque es la forma más profunda de gobernar la conducta de un hombre, a través de su conciencia, no a través de sus actos externos, y la acompaña siempre como una fuente, repito, de recompensas y castigos, y es a través de ella, de su apertura a sus relaciones con la sociedad, como creo yo que la historia convierte en biografía la vida biológica. Justamente de este privilegio, de este órgano de innovación y de biografización de la vida, es del que un conductismo radical quería apartarnos. Ahora bien, en la medida en que la experiencia sea el modo de acción supremo
que el cerebro ejerce, que el hombre ejerce para regularse a sí mismo en el gobierno de su vida, para establecer relaciones entre lo biológico de su vida y lo histórico, para hacerse un individuo biografiado, por decirlo así, ¿no merecerá la pena una indagación en las formas en que esta experiencia aparece? Una indagación de la experiencia desde la experiencia misma, en su estructura y funcionalidad, diríamos propiamente experiencial, y en su apertura al medio histórico. Yo creo que respuesta solo hay una. No hay más que una respuesta. En la medida en que la experiencia pueda analizarse desde la propia experiencia, sin cortar naturalmente, incluyendo las relaciones que tiene con sus condiciones, la experiencia tiene condiciones, pero las condiciones lo son de algo. La conciencia tiene condiciones, pero las condiciones lo son de algo, de una entidad, de una realidad que es la conciencia. En la medida en que esa realidad pueda desde sí misma aclarar de alguna forma el modo en que se establecen estas relaciones con el medio, el modo en que opera esa realidad que en la conciencia, creo yo que en la medida en que esa exploración sea posible, no podemos desdeñarla. Y esa exploración, señores, es lo que intentó hacer la fenomenología. La lección de mañana estará dedicada a analizar y evaluar la aportación de los colegas que han trabajado en esta línea, que es, creo yo, la que nos falta por considerar antes de tratar de integrar esa conciencia, cuyas condiciones son la biología, en su término, y en sus condicionamientos, que son la sociedad y el lenguaje. Entonces, hasta mañana, si ustedes siguen reincidiendo, porque esta semana las cosas van muy seguidas, es decir, van muy atropelladas, y por razones de programación de la casa nos vemos obligados a dar las 3 conferencias en la misma semana. La próxima conferencia será mañana y versará sobre el estudio fenomenológico de la conciencia, entendido, se lo advierto ya a ustedes, desde mi propio punto de vista, que no es en manera alguna el de una conciencia separada ni de sus condiciones biológicas, ni de su término existencial, ni de su término existencial social, sino inserta en sus condiciones biosociales. Hasta mañana, pues.